Hoy vamos a hablar acerca de Function Generator Function, o sea, funciones que nos retornan generadores. Para que una función normal se haga una Generator Function, solo hay que ponerle el asterisco y dentro poder obtener el yield. Claro, hasta el momento no sabemos nada acerca de para qué sirve esto. Para eso hagamos un pequeño spoiler y veamos qué es lo que puede hacer este tipo de funciones. Por ejemplo, si tomamos la función en ese momento, podemos tomar esa función y ponerla dentro de un for como si fuera un array, pero no es porque este sea un array, sino que el array a su vez es un iterable. Y el objeto que me retorna esta función es un generator que también es un iterable. Todavía suena un poco confuso allí, pero también es muy interesante porque podemos hacer cosas como estas. Cada vez que yo, el objeto que yo retorne, que me retorna idMaker, yo le puedo ejecutar la función next y cada vez que yo le haga un next voy a tener un dato nuevo, o sea, un ID nuevo. Eso es muy interesante y hasta ahí más o menos ya nos enteramos para qué sirven este tipo de funciones. Pero antes de pasar a esto, pasemos a los iterables, para llegar a comprender mucho mejor esto. ¿Qué es un iterable? En JavaScript, un objeto iterable es un objeto que implementa el protocolo del iterable y el protocolo del iterator. Hasta ahí puede sonar esto un poco confuso, pero si vemos protocolo por protocolo se entiende mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué son los iterables? ¿O dónde están? O si los usamos. Bien, en JavaScript tenemos objetos como strings, arrays, map y set. Todos estos de acá tienen algo en común, y lo algo común que son iterables, y por ende podemos usarlas en características como el for o el split operator, de esta manera. Entonces hasta ahí ya hemos comprendido que literal estamos trabajando con iterables día a día. Entonces empecemos con el primer protocolo, que es el protocolo del iterable, Iterator Protocol. Su definición sería lo siguiente: permite a un objeto definir su comportamiento de iteración. O sea, con esto definimos cómo es que se van a comportar nuestros objetos cuando lo apliquemos a cosas como el for o el split operator. En un ejemplo práctico sería, por ejemplo, si tuvimos un array, por ejemplo, aplicado al mismo proceso de anteriormente, esto imprime los siguientes valores. Lo primero, que es el for, imprimió 1, 2, 3, 4, 5 secuencialmente, y lo segundo también. Esto es lo más obvio. Pero nosotros podemos alterar ese comportamiento, y de hecho lo vamos a hacer. Pero para eso hay que entender cómo funciona este protocolo. Por ejemplo, partimos desde el siguiente símbolo, que este es un identificador que debe llevar el objeto para saber cuál es la función que define este comportamiento. Hasta ahí es solamente el protocolo iterable. Este a su vez tiene que devolver un objeto iterator que debe tener la siguiente estructura y debe implementar el protocolo del iterator. Ahora, ya que tocamos el tema del iterator, es hora de pasar al siguiente protocolo, que es el Iterator Protocol. Este de acá tiene como definición lo siguiente: es una forma estándar que permite producir una secuencia de valores. Hasta el momento nuestro iterable luce así, pero eso está incompleto. Para completarlo tendríamos que implementar lo siguiente. Esto de acá ya llega a ser un iterator, que ahí dice que tenemos que poner dentro de ese objeto un identificador next, el cual es una función, y el cual a su vez devuelve un objeto que lleva como propiedad value y done. Y nuestro iterable quedaría así. El value es el valor de la secuencia y el done es el valor booleano que indica si es que ya hay datos o no hay datos. Si es que no hay datos le digo false, y si es que hay datos le digo true. Cuando alguien que consuma este iterable, por ejemplo el for of, se encuentre con este objeto y el valor del done sea falso, hasta ahí va a terminar toda la secuencia. Entonces hasta ahí tendríamos ya terminado los dos protocolos, y por ende nuestro iterable quedó así. Y podemos usarlo de la siguiente manera. Pero hace un momento mencionamos que podríamos alterar los protocolos por defecto que tiene el array o el string. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo anterior, que es este array que teníamos, que tiene elementos del 1 al 5. Y podemos aplicar la siguiente función, que lo que estamos haciendo ahí no es nada más que sobreescribir el método por defecto que lleva para definir su iteración y emplear nuestros propios protocolos de iteración. Convenientemente allí he hecho una función normal. No podría ser una raw function porque perdería todo el potencial de poder acceder a TIS, y en este caso necesito el TIS, que es el array mismo en este caso. Otra característica que podemos observar ahí es que lo que he hecho es clonar el objeto, porque quiero trabajar con una copia y no alterar mi objeto original, que sería el array. Entonces para eso me sirve Obj-Async, porque si ves la lógica que es muy sencilla, que lo que es utilizar el método pop del array,
que es que me dé el último elemento, y si vemos la definición, este a su vez va a tomar ese último elemento y lo va a eliminar. Y entonces cuando ya no tenga más elementos voy a devolver un unDefine y un done diciéndole que ya terminó. Y al utilizarlo de la siguiente manera, su comportamiento va a ser el siguiente: 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ahí ha alterado la forma por defecto en que se itera este elemento, en este caso el array. Dicho esto, que esto lo hemos visto en diapositivas, pero ahora llegó el momento de verlo en código. Hasta esta parte, que hasta ahora no llegamos todavía a los generadores. Así que veamos cómo podemos implementar de otra forma los iterables. Por ejemplo, en este caso lo único que tengo es un proyecto de Vite, que es una alternativa Webpack. Para poder levantar este proyecto lo único que he hecho es correr el comando npminit vite @lattes, el nombre de la aplicación y el template, que en este caso es un vanilla TypeScript, para poder tenerlo en TypeScript, y me va a generar este proyecto de acá. Esto se puede ver dentro de la documentación de Vite, y eso me evita de poder estar armando mi propia estructura. Vamos a partir desde el main, del archivo main, que es el archivo principal de este proyecto. Y aquí estos elementos que he puesto acá los voy a obtener en el main, allí, para poder hacer este ejercicio un poco más rápido. El efecto que quiero lograr es el efecto typewriter, que lo que hace es simular una máquina de escribir dentro del DOM, dentro de la página. Entonces, para eso partamos desde nuestro string. Supongamos que nosotros tenemos el siguiente string. Este string, en este caso, lo único que contiene es el nombre de mi canal. Y como siguiente, lo que voy a hacer es, demostrando lo que hemos visto, es que esto a la vez es un iterable. Por ejemplo, si yo empleo el método forOf, aquí va a dar un ítem y aquí le pongo el myString, y aquí voy a imprimir el ítem. En este caso, el iterable, el comportamiento de este iterable, es que yo aquí tenga cada letra. Entonces, si yo veo en pantalla esto se imprime correctamente. Por ejemplo, es letra por letra. Bueno, dígito por dígito. Ahora, entonces viendo esto, lo único que voy a hacer es sobreescribir ese comportamiento. Para hacer eso, voy a tomar esto mismo de acá, lo voy a poner aquí y voy a sobreescribirlo. Voy a asignarle a otra función. Ahora, el primer paso que voy a hacer es tomar el valor por defecto que está dentro del string, que sería el local string, y asignar this. Entendamos que this en este momento es el mismo valor de acá, o sea, me estoy refiriendo al objeto mismo, porque este objeto se va a adherir a este objeto. Esta función se va a adherir a este objeto, perdón, esta propiedad. Entonces esto, a su vez, es un string. Aquí me está dando un error, pero porque no lo estoy utilizando. Para que esto se cumpla, lo único que tengo que hacer es retornar, hacer un return y implementar el iterator. Entonces este iterator me pide que yo aquí tenga una función next, que es la de aquí, y vaya imprimiendo a cada momento. Entonces aquí también, para evitarnos el problema de que esto afectemos al objeto original, vamos a clonar este objeto. Por ejemplo, decir object así, y voy a tomar esto así. Entonces ahí lo que estoy haciendo es otorgar esto de acá, this, a esto de acá, que ahí ya he clonado el objeto. Entonces la lógica sería sencilla. Por ejemplo, voy a poner aquí una segunda variable que se llame pointer, y la voy a poner a 0. Y voy a llamar otra variable aquí que se llame cat, y la voy a igualar a vacío. Entonces cada vez que yo pase por next, o sea, cada vez que esta función next ejecute, lo único que voy a hacer es verificar si pointer es igual al valor al final de la cadena, que sería el local string.len. Y si este es el final, yo no quiero, en este caso no quiero terminar, no quiero que esto sea una secuencia finita, quiero que sea infinito. Entonces lo único que voy a hacer es regresar el pointer a 0 y la cadena a 0. La cadena a vacío, perdón. Entonces, ¿qué es el procedimiento que voy a tomar? Voy a tomar cat, le voy a decir más igual local string, y le voy a dar el pointer. ¿Con qué final? Para que esto se vaya acumulando, para yo tener esto respectivamente, para lograr el efecto que quiero, que es el efecto typewriter. Entonces ahora, lo único aquí, por cierto, faltó sumar el pointer, que sería pointer más allí, y aquí retornaría el valor.
return value, el valor sería car y done sería false. Por ahora esta secuencia no tiene un fin. Entonces, por cierto, aquí me está dando un error porque estoy en TypeScript y me dice que debería definir que esto sea un iterable string. Entonces voy a tomar este objeto de acá y le voy a decir que esto es iterable string y ahí no me salta el error. Ahora, no sería una muy buena idea poner esto dentro del for of porque esto es una secuencia infinita. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ahora, por ejemplo, en el navegador hago esto? Lo único que voy a causar allí es que si me voy al administrador de tareas, voy a causar que esto llegue a su máximo. Y eso es por la razón de que esto ha generado un bucle infinito. Entonces, como moraleja, no podemos utilizar los iterables infinitos dentro del for of porque eso nunca terminaría, nunca, porque el for of espera un final dentro de la secuencia. Entonces, pero eso sí se lo podemos dejar a los iterators. Para obtener el iterator de acá tenemos que acceder a este objeto y ejecutarlo. En este caso sería lo siguiente. Por ejemplo, voy a copiar esto y voy a decirle iterator. Y tengo que ejecutar esta función. Hasta ahí ya tengo un iterator. Ahora esto, dentro de esto tengo el next, el return y el throw. El return es, también se emplea cuando quieres cómo se comporte cuando le haga un break dentro de la secuencia. Entonces, por ejemplo, ahora, dentro del botón clic, que en este caso voy a hacer es aumentar el valor, voy a hacer que esto se escriba dentro del resultado, dentro de la variable resultado. Por ejemplo, cada vez que esto se haga clic, voy a decirle iterator const val, iterator next. Ahora, para tener resultado, lo único que voy a hacer es tomar la variable result, que es lo que hace referenciar al HTML que tengo aquí. Y voy a solamente darle el valor. Por ejemplo, result in HTML. En el HTML igual a valor. val.value. Bueno, y en este caso sería, pongámosle este ítem. Entonces, la lógica de esto es muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo aplique aquí el next, voy a tener el valor. Y cuando acabe, bueno, ahí hemos hecho algo mal. Bueno, he hecho algo mal y me está que sale un define. Vamos a revisar el código. Bien, el problema aquí es que hemos tomado, he tomado el object async aquí y lo que estoy haciendo es otorgando el tis y resulta que no va a heredar todas las propiedades. Por ejemplo, no va a heredar el len. Entonces, para eso lo único que vamos a hacer es hacer esto así. Porque además, tomando en cuenta que los objetos en JavaScript, los objetos primitivos son inmutables, entonces vamos a tener como ventaja y esto sí es una copia, no vamos a estar alterando el tis. Por ejemplo, ahí sí está funcionando. Ahora si le hago un a esto de acá, le doy clic y esto vuelve es un ciclo infinito. Cada vez que llegue al final va a regresar hacia el comienzo. Y sin hacer lógica fuera del string, es como si fuera el comportamiento mismo por defecto del string. Entonces, si quisiéramos hacer esto un poco más elegante, podríamos hacer lo siguiente. Con el clic lo vamos a inicializar nuestro y vamos a crear un set interval. Este set interval vamos a decir que cada 2 segundos ponga un nuevo dato. Entonces lo que vamos a hacer es esto de acá, allí. Pero ahora esto de acá se tiene que ejecutar cada vez que llegue a los 2 segundos. Entonces lo vamos a ejecutar aquí y aquí vamos a poner de nuevo. Por cierto, esto lo voy a convertir dentro de un LED para poder reasignarlo. Por ejemplo, decir ítem aquí es igual a item.iterator.next. Vamos a ver si eso tiene el comportamiento que deseamos. Quizás es mucho en 2 segundos. Por ejemplo, ahí en un segundo. Por ejemplo, cuando lo inicializamos, esto es el L y sigue siendo mucho en un segundo. Medio segundo. Y ahí está un poco mejor.
Ahora, para que esto esté completo, lo único que podríamos hacer es agregar aquí un separador, que sería el de acá, y allí. Y ahí tendríamos completo el efecto typewriter con iterables.